Bienvenidos a Coffee Break, El Coffee Break, el podcast de Capital Humano y El Economista, donde hablamos del mundo del trabajo, carrera profesional y la política laboral. Con Gerardo Hernández y Felipe Morales Pérez. Arrancamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al Coffee Break. Qué gusto estar con ustedes en una entrega más. Gracias por seguirnos, gracias por compartir el podcast, por hacernos llegar sus comentarios. Soy Gerardo Hernández y, como siempre ya es costumbre, me acompañan. Vamos a hacer una trivia para que se atinan a quién está conmigo. Vamos a cambiar de conductor un día para que No, jamás, no. Dejaría de ser el Coffee Break, definitivamente. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, muy contento. Ya, pues, la mitad de temporada. Estamos llegando a la mitad de la temporada. Se nos está yendo el Yo no pensé que se iba a ir tan rápido esta temporada, pero sí, ya estamos llegando a la mitad de la temporada. Y justamente, fíjate que antes de que se ponga de moda el tema, estamos a unos días de empezar octubre y como en octubre es el Día de la Salud Mental, pues se ponen de moda todos los eventos de salud mental. Todos, en todos lados. Y nosotros quisimos adelantarnos y empezar a hablar de salud mental un poquito antes, porque para qué esperar a octubre, ¿no? Claro. Justamente en octubre también es el aniversario de la NOM 035. Igual salud mental. Así que, pues relacionada con bienestar de los trabajadores y prevención de riesgos psicosociales, ¿no? Así que, pues inauguramos el mes de la salud mental de una vez, ¿no? Lo escucharon primero en el Coffee Break. Exacto. No, sí, fíjate, es un gran tema, Felipe, porque creo que siempre ha existido ese tema de una mala salud mental. O sea, sí, creo que si volteamos a ver de pronto a nuestros padres, nuestros abuelos, vamos a encontrar indicios de que había algo en el entorno laboral que provocaba esto, ¿no? Pero hoy se ha normalizado más, está más socializado. Aún así, pareciera todavía tenemos un pendiente de platicar más de esto en los espacios de trabajo. Pero ya no les contamos más, hoy tenemos a una gran invitada, de verdad que es un gusto tenerla aquí en el Coffee Break. Está con nosotros Regina Atié, CEO y cofundadora de Cuéntame. Regina, bienvenida al Coffee Break. Ay, muchas gracias, Felipe, por la invitación. Es un gustazo estar aquí con ustedes. No, hombre, gracias a ti por venir, por estar con nosotros, por hablar de un tema que sabemos que te apasiona mucho, que tú lo has impulsado desde tu trinchera. Antes de entrar de lleno, tenemos aquí una dinámica para que el público te conozca más. ¿Qué? Cuéntanos, ¿cuál fue tu primer empleo? ¿Y qué lección atesoras de esa primera oportunidad laboral? Wow. A ver, mi primer empleo formal fue Cuéntame. O sea, ahí empezaste. Arranqué Cuéntame literalmente en el último semestre de la carrera. Ok. Ya Qué con padre. la idea, nos constituimos 2 años después de validar. Pero creo que si ya era un poco más atrás y analizara como experiencias que la verdad es que me formaron para ser la persona que el día de hoy soy. Fíjate que en la preparatoria concursé en un concurso internacional de robótica que se hace todos los años en Estados Unidos, en donde diferentes estudiantes de México, de Estados Unidos, Latinoamérica, van y concursan en alguna sede de por allá. Y a mí me tocó estar en la de Boston. ¿Y por qué lo considero como una de mis primeras experiencias laborales? Porque estando en la preparatoria, pues si bien yo no soy técnica, o sea, ingeniera cero, pero me gusta mucho la tecnología. Mínimo desarmar. Exactamente. Armar ya no tanto. Fíjate que un poco el concurso era tener estudiantes que llevaran y construyeran un robot. Y por otro lado, otro grupo de estudiantes que levantaran capital para poder hacer la construcción de ese robot. Wow. Entonces, si bien yo no era la técnica, para eso estaba otro chico que lideraba el equipo de estudiantes que querían hacer esa parte más de construir el robot, yo sí lideré la parte del levantamiento de capital. Wow. Y entonces, sí, me acuerdo que íbamos a tocar a los corporativos y entonces les vendíamos la idea de, oye, patrocina a este equipo de robótica que va a ir a representar a México, a Estados Unidos. Y pues obviamente con esto estás ayudando a un grupo estudiantil, ¿no? O sea, como que un poco vender esta idea de gestión del cambio. Wow. Y que después, por supuesto, estos estudiantes, ya sea de la carrera después de administración o de ingeniería, pues van a querer trabajar en tu empresa. Claro. Porque pues nos apoyaste, ¿no? Claro. Y entonces me acuerdo que en ese momento levantamos $1 millón
Pero imagínate, sí, estábamos pues en la prepa, sí, ¿no? Y creamos nuestro plan de negocio y nuestro plan de marketing. ¡Qué genial! Mientras que el equipo de ingenieros, que en realidad no eran ingenieros porque eran estudiantes de prepa, construían el robot. Y me acuerdo de verdad del orgullo de poder haber hecho pues ese hito. Sí, claro. Y me dejó muchísimos aprendizajes desde, si vendes una idea y un sueño de una manera correcta, y correcta quiere decir que entiendes cómo es que el otro puede recibir un valor de lo que tú le estás entregando, que en este caso pues era darle visibilidad a su marca, puedes lograr tus metas, ¿no? Y que realmente pues no hay límites, que en equipo se pueden lograr grandes cosas. Y la verdad es que en ese momento no saben el trabajo que me costó liderar. Yo tenía mucho miedo como de liderar un equipo y desarrollar pues esos skills, pero creo que fue como que mi primer momento de decir, salgo como ya de mi zona de confort y hago algo que me rete. Wow. Ese momento, y el equipo se llama Nautilus y a la fecha sigue existiendo. Existe. Wow, sí. Qué genial. Pues un saludo a Nautilus. Nautilus a 40 Nautilus se nos están escuchando. Hoy, pero aparte qué interesante, porque al final, o sea, esa experiencia hoy, pues digo, aplicada a la startup que tienes, pues te sirvió mucho, ¿no? Porque mucho del emprendimiento es eso. Es tocar puertas. Tocar puertas, ¿no? Sí, tocar puertas. Sí, sin pena. Puertas de equipo, ¿no? De a ver quién se anima a sumarse a la aventura, puertas de levantar capital, de pues ir y volar a otro país, o sea, totalmente. Sí. No, pues qué interesante. Sí, yo creo que siempre he creído mucho en el valor de los equipos como tal, pero este último tiempo con un proyecto que hicimos aquí en el periódico de inteligencia artificial, pues nos tocó ensamblar un equipo multidisciplinario y sí tiene una riqueza muy grande, ¿no? El hecho de, porque no, o sea, estamos acostumbrados, por ejemplo, los periodistas, bueno, cuando hacemos equipos de trabajo, pues somos puros periodistas para abordar un tema de investigación, lo que quieras, ¿no? Pero en este caso, pues es un equipo transversal en diferentes áreas y sí es muy padre porque al final, pues cada uno hace lo que le toca, ¿no? Totalmente. Lo que le toca dentro del equipo. Oye, luego me platican más de eso, estás bien interesante. No, vamos a hacer otro coffee break para... De verdad que... Síganos porque ahí hay más información. Sí, se pone bueno todo esto. Oye, Regina, ¿y cómo, ya aterrizando un poquito al tema de este episodio, por qué sí, o sea, creo que a nivel de individuos, cada vez, sobre todo en el cambio generacional, como decía Gerardo, como que hay mucha más conciencia de la salud mental. Sí. Pero todavía como que falta esa transición hacia la cultura organizacional, que se refleje con seriedad realmente, ¿no? Digo, hay muchos casos que sí, pero así como hay muchos casos que el tema de la salud mental lo abordan, hay otros que no. ¿Por qué? Porque es relevante para cualquier empresa, independientemente de su tamaño, de su organización, de su giro, tener el tema de la salud mental como algo clave en su organización. Mira, de una forma muy concreta para lograr tus objetivos de negocio. O sea, si nos ponemos en un sentido muy pragmático, claro, no desde la perspectiva de que somos una comunidad y que al fin y al cabo pues el trabajo es un valor, ¿no? O sea, esa es la razón por la cual la gente pues deberíamos de trabajar no nada más para darnos un sustento, que es súper importante, pero también porque a través del trabajo podemos tener un crecimiento como seres humanos en esta experiencia de vida. Pero yéndonos como mucho hacia pues el entorno organizacional, laboral, primero porque la situación de salud mental muchas veces no nada más depende del entorno de la empresa, sino también del contexto de la persona. Sí. Entonces, hay situaciones que de repente yo escucho empresas que dicen, bueno, pero yo nada más quiero atender las situaciones que tengan que ver con el aspecto laboral. El tema es que el individuo que llega a trabajar a tu empresa, pues es un ente, ¿no? O sea, que no puede separar que se esté divorciando o que esté viviendo alguna situación difícil en su casa o que quizás lo acaban de asaltar en camino a la oficina, ¿no? Entonces, esta parte de no separar al ser humano, sino verlo como un ente que, por supuesto, produce, ¿no? Y logra objetivos. Te pongo un ejemplo. Tu equipo comercial, ¿no? Imagínate que tienes a tu mejor vendedor, pero ese mejor, y lleva siendo tu mejor vendedor o vendedora por 5 años consecutivos, es como que tu high performer es al que quieres ascender ya a un puesto de manager o de gerente, porque lleva logrando y vive la cultura de tu empresa. Pero ¿qué pasa si de repente le ocurre una situación en su casa en donde empieza a vivir un duelo porque su pareja perdió su trabajo, ¿no? Y entonces ya recae en esa persona
todo el sustento Claro. económico, ¿no? Y entonces eso empieza a desenfocar a la persona en el trabajo y entonces empieza a afectar su rendimiento. El no poder acompañar a una persona en ese tipo de situaciones directamente te pega en tus objetivos laborales, organizacionales, ¿no? O pongamos el ejemplo de un gran líder, Claro. gran líder técnico, que en México creo que existen grandes líderes técnicos, pero no necesariamente tienen los skills para liderar un equipo, Sí, ¿no? De sí. dar feedback consistentemente, ¿no? De Sí. realmente escuchar a tu equipo, ¿no? ¿Qué pasa si de repente ese líder, que es muy bueno técnico, deja ir gente estratégica de la empresa simplemente porque no le gustó cómo la otra persona levantaba la mano, ¿no? O no le... Porque de niño quizás vive una situación en donde o sea, cada vez que quería opinar, no sé, le decían como tú no puedes opinar, ¿no? Y entonces ahora quiere ser el único que habla en la mesa. Claro. Entonces, el no poder acompañar a un líder también en ese tema de desarrollo de soft skills de salud mental, que son resiliencia, escucha activa, ¿no? O sea, todas estas virtudes que te puede promover tener una buena salud mental, directamente te pegan los objetivos de negocio. Claro. Y si nos ponemos a pensar que un ser humano, pues al menos está 7, 8 horas en el trabajo de 24 y las otras está seguro 1 hora de tráfico de ida, otra hora de tráfico de regreso, convives más que con tu familia. Sí, claro. Entonces, también en un entorno ya de comunitario, pues sí, el espacio laboral se vuelve pues este espacio en donde podemos gestear el cambio. Sí, sobre todo, y por eso, por ejemplo, la NOM 035 considera pues todos en eventos de riesgo psicosocial, no solo lo que ocurre dentro de la oficina o el entorno laboral, sino lo que ocurre en el trayecto Claro. y otros Sí. elementos, ¿no? Claro. Sí, sí, no, y tocas un punto muy interesante, Re, porque al final, o sea, no es solo, o sea, uno como ser humano, yo recuerdo mucho esa frase, ¿no? Los problemas de casa déjalos en casa, los problemas del trabajo déjalos en Sí. el trabajo, ¿no? O sea, es como Severance. Ahora que ya viste Ahora Severance, que ya ya vi sabes. Severance, ya puedo... Ya puedes opinar. Ya entiendo las referencias, pero al final es eso, o sea, es imposible, si tuviste un mal día en casa o si tuviste algún problema en el tráfico, en el trayecto, es muy complicado que no llegues al trabajo con las emociones que te generó Sí, ese sí, momento, totalmente. ¿no? Totalmente. Y fíjate, o sea, cuando tienes un buen acompañamiento psicológico, ¿no? Porque esta parte también es de trabajar en ti como persona. Y Sí. si les parece, más adelante tocamos un poco más como, o sea, cómo puedes promoverlo. Me encanta. Pero literalmente el trabajar en ti te ayuda a tener mejor inteligencia emocional, Sí. ¿no? Entonces, en lugar de llegar y gritarle al equipo, ¿no? Exacto. ¿Cómo aprendes a tú hacerte cargo de tus emociones? Exacto. Y de entonces, pues tratar a la gente de la forma que se lo merece. Sí. O sea, hay muchas condiciones que se pueden trabajar cuando trabajas en tu persona. Sí, yo recuerdo hace unos días atrás, Carlos Tomasini, un colega periodista, compartía en sus redes sociales una reflexión porque lamentablemente él y su familia vivieron un evento de violencia muy fuerte, y él contaba cómo, y él en el caso de él, pues él es un periodista freelance, ¿no? Entonces no tiene necesariamente el respaldo de una organización donde esté de tiempo completo, pero él contaba, y pues yo le agradezco la oportunidad de ponerse y compartirse, y de ponerse en esa posición de vulnerabilidad para compartir su historia, ¿no? Pero él decía que él se dio cuenta una semana después, ¿no? De cómo no lograba concentrarse, de muchos elementos que no le estaban permitiendo fluir en su trabajo, no estaba llegando a las entregas, y un montón de cosas que días después de vivirlo, pues se da cuenta que su cuerpo de alguna forma está procesando el evento traumático, ¿no? Totalmente. Entonces, es como decías tú, o sea, este es un evento totalmente externo a tu trabajo, pero es algo que puede influir totalmente y definir totalmente tu trabajo en ese periodo de tiempo, y no te define en el sentido de que es la calidad del trabajo que hiciste en ese momento, no define tu perfil profesional, ¿no? Pero sí influye de manera muy grave. Completamente. Y ahorita mencionabas los riesgos psicosociales. Fíjate que, nosotros en Cuéntame llevamos aplicando el diagnóstico más de 5 o 6 años, y en promedio es entre un 10 y 20% de la población que lo aplicamos, que son muchas empresas grandes, sí. ¿no?
entre un 10 y 20% de la población que ha sufrido un acontecimiento traumático severo. Wow. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Tú tienes una persona que trabaja en una planta manufacturera, sufrió un acontecimiento, lo sigue reviviendo en su mente, se desconcentra y entonces puede ocasionar otro accidente, ¿no? O imagínate un transportista. O sea, todo esto lamentablemente nos pega en riesgos laborales. Exacto. Y entonces ahí es donde se va como ya conectando con KPIs también de la empresa. Sí, por supuesto. Sí, no, y o sea, pareciera de pronto cosas que dices, oye, es que es como un tema que como no lo vas a superar, ¿no? Pero realmente cuando ocurren ese tipo de cosas, pues sí te marcan, ¿no? Claro. Y no, o sea, a lo mejor hoy te pegaste, traes ahí el moretón y pues se te va a quitar 3-4 días, ¿no? Con analgésico, sí. pero mental, o sea, algo que te trauma, algo que te genera un estrés, lo tienes ahí, ¿no? Lo tienes ahí. Y eso también me lleva justo a preguntarte, porque ya lo decía Felipe hace un momento, después de la pandemia parece que somos más conscientes de la importancia de la salud mental, creo que ya lo mencionamos más, o un trabajador a lo mejor y puede ser más consciente de decir, hoy estoy llegando enojado a mi casa es porque acabo de tener un mal día en el trabajo, ¿no? Y ya me o viceversa. O viceversa, ¿no? Pero ya me doy cuenta de eso. Pero parece que todavía nos cuesta trabajo hablarlo como tal en el trabajo, decirle a nuestro compañero, sabes que hoy mentalmente me siento mal, o sea, no estoy físicamente bien, pero me siento mal. O sea, como que todo este tipo de conversaciones parece que todavía están lejos, ¿no? La pregunta es, ¿qué es lo que complica un poco? ¿Cuáles son a lo mejor esos tabús para poder hablarlo en el trabajo? Híjole, yo creo que estigmas nos podríamos sacar así una lista, ¿no? Plan, yo me acuerdo. Lotería. Así, fíjate que esto me recuerda una conversación que tuve hace como 2 semanas con el CEO de una empresa, ¿no? Y me decía, es que, ¿cómo podemos lograr que el consejo entienda la importancia de este tema, ¿no? Sobre todo cuando hay una diferencia generacional importante y donde, bueno, quizás los millennials y en sí tenemos un poco más de sensibilidad porque lo hemos vivido. Oigan, pero ¿cuántas veces no directivos súper exitosos que ya están jubilados o colaboradores bien exitosos terminan en una adicción una vez que se jubilan, ¿no? O antes. O incluso antes de su jubilación. ¿Por qué? Pues porque muchas veces el manejar la presión, ¿cómo lo sacas? Pues bueno, echándote una copita, ¿no? Pero después esa copita se volvió en que todos los días estás consumiendo alcohol. Incluso hasta puede ser por tu mismo trabajo, ¿no? Que eres consultor o estás en el área de ventas y entonces es como parte de la dinámica. Sí. ¿Cuánta gente no sufre otro tipo de adicciones para poder rendir en el trabajo? Y son temas que no se tocan, son temas que dices, la salud mental es para la generación de cristal. Sí. Pero cuando haces un análisis profundo de tu persona y de los hábitos que tú tienes y te das cuenta de que quizás ahorita tienes 60 años, pero la expectativa de vida es de 90, ¿y qué vas a hacer esos 30 años si no tienes una buena higiene de tu salud mental? Realmente, pues, el impacto que puede tener a ti, a tu familia, ¿no? Entonces, yo creo que estigmas hay muchísimos. Los que más escucho frecuentemente van desde, oye, pero ¿qué tal si abro la conversación? Y entonces esto se me hace así ya un espacio de terapia masivo, ¿no? Y entonces, ¿cómo yo quiero que mi gente rinda, ¿no? Y entonces existe como que este concepto de, no, entonces los voy a hacer más flojos, ¿no? O los voy a hacer o lo van a poner de pretexto, débiles, ¿no? O de pretexto, cuando al contrario, el no abrir la conversación hace que entonces tu equipo mejor renuncie, ¿no? En lugar como de tener conversaciones complejas, ¿no? O el que existan accidentes en tu espacio de trabajo, pues porque no estás abriendo la conversación. Pero creo que, te digo, la más común es, los voy a hacer menos productivos y van a tener una excusa perfecta para entonces ya no venir a trabajar. Claro. Oye, me hiciste recordar porque hasta cierto punto lo podríamos, no sé cómo lo veas, pero podríamos compararlo como con una olla de presión, ¿no? O sea, al final, la gente no lo está hablando, no se está conversando el tema, pero el problema está ahí, ¿no? Y te das cuenta cuando pues explota, ¿no? Totalmente, o sea, las cifras lo dicen, primera causa de discapacidad laboral es la depresión, ¿no? El tema es que cómo a veces se ve la depresión, se puede ver con una gastritis, con una colitis, se puede ver con es que hoy no fui a trabajar, pero es porque tengo una cosa de mis hijos, y en realidad ni siquiera te puedas parar de la cama y pusiste eso como excusa, ¿no? O
de repente tenemos periodos muy altos de carga laboral y el que nuestra empresa no tenga cierto tipo de momentos para recargarte. Por ejemplo, en Cuéntame, yo con el equipo promuevo mucho los Mental Health Days, ¿no? Como de, oye, estamos en una startup, sí necesitamos innovar y necesitamos movernos muy rápido, y para eso tú eres responsable de cuidar tu propia salud mental, y como equipo lo que te proponemos es que al año tienes 5 Mental Health Days, que es, oye, ¿sabes qué? Teníamos que liberar X cosa de producto y fue mucho la presión, tómate un Mental Health Day, o sea, descansa, recupérate, alarga tu fin de semana, o sea, como que esa parte como de que cada uno se vuelva un high performer y vaya tomando esa responsabilidad. Exactamente. Uno por semana, está padrísimo. Está padrísimo, ¿no? Entonces como que son ese tipo de acciones que dependiendo obviamente de tu industria y tu empresa, claro, son acciones que tú puedes ir tomando. Pero no te cuestan, aparte no te cuestan mucho, ¿no? O sea, son, claro, o sea, que son 5 veces al año, ¿no? Más o menos. Sí. Exactamente, o sea, que son días que quizás igual ni iban a ser productivos tú o tu equipo, claro, aparte, y que mejor ya pero me hace pensar en la otra parte de la fórmula, porque al final es tú como persona o como individuo tienes que estar consciente de qué te va a ayudar a descansar, porque si vas a tomarte ese día para ir al banco a hacer los trámites que tenías pendiente, ¿no? O lo vas a usar de excusa para avanzar, o sea, o para avanzar en otro proyecto. Sí requiere la parte de la corresponsabilidad de la persona que pide el día, porque al final es como tengo que usarlo realmente para que mi mente descanse y prepararme para lo que viene. Como sea que descanses, ¿no? También. Sí, y me hacía pensar también en el hecho, conectando un poco con lo que decíamos antes, de sobre todo estos eventos que causan un trauma que no necesariamente están en el entorno laboral, sino que son ajenos al entorno laboral, pero pues influyen en el desempeño. Sí. Que muchas veces la persona ni siquiera tiene el espacio de la confianza de decirlo en el trabajo, porque decir, bueno, si digo que me asaltaron, claro, entonces van a decir, ya con razón está teniendo bajo desempeño, no, con razón no sé qué, o por ejemplo me pongo a pensar en el caso en el triste y lamentable caso de muchas mujeres que son víctimas de violencia en su hogar, que también es un factor de riesgo psicosocial, sí, que no tienen el espacio de hablar con recursos humanos, decir, estoy viviendo esta situación, ¿cómo me pueden ayudar a ustedes? Porque entonces ahí viene el otro lado del estigma, porque es la cultura organizacional por un lado y el trabajador por el otro, donde pues se callan esas cosas y entonces se conecta con lo que decías tú, que al final, y me recordó cuando hablabas de que pues la gente se refleja en otro tipo de enfermedades. La OIT, por ejemplo, dice la principal causa de muerte entre los trabajadores es las largas jornadas de trabajo. Y uno dice, pues ¿cómo se muere la gente de trabajar mucho? ¿No? Fue la primera pregunta, la primera vez hace varios años que me tocó escribir sobre ese tema, yo dije, pues ¿cómo se muere la gente de trabajar mucho? ¿No? Sí. Claro, después la OIT te da una explicación muy amplia de, bueno, esto provoca enfermedades cardiovasculares, otro tipo de enfermedades, y claro, la gente muere con las enfermedades que desarrolla a causa de, no porque un día te quedaste trabajando 12 horas y caíste al final de la jornada, ¿no? Sí. Pero en el tema de la salud, en el tema de la salud mental, pues es igual, el cuerpo pues lo va a procesar de alguna forma, ¿no? Totalmente, y es que salud mental suena como algo tan flotante en el aire. Sí. Que no es tangible, ¿no? No es tangible, como tú ahorita decías, Ger, pues te pegas y entonces sale el moretón, pero ¿cómo lo ves cuando es un tema mental, no? Sí, claro. Y se están haciendo muchas investigaciones para poderlo identificar pues en el cerebro, nada más que todo eso es muy costoso, ¿no? Y yo creo que la tecnología cada vez nos va a ir ayudando y nos va a ir acercando, pero creo que el escucharte a ti mismo, escuchar a tu cuerpo, te puede dar ciertas señales. Yo me acuerdo que incluso, por ejemplo, había veces que yo iba manejando y de repente veía borroso, ¿no? Y decía, me estoy excediendo, o sea, la forma en la cual estoy trabajando ya no está siendo saludable para mí misma, pero imagínate darte cuenta hasta que estás viendo borroso, ¿no? Claro, o cuánta gente le da parálisis facial, claro, porque por el nivel de estrés que vive y no vio las señales antes. Sí, claro. Sí, ¿tú cómo ves? ¿Cómo denotas tus? Yo me siento, ando más irritable sobre todo en casa, me cuesta trabajo concentrarme, y mucho en el insomnio. No puedo dormir. Totalmente. No puedo dormir, o sea, y es bien chistoso porque tengo sueño a lo largo del día, o sea, cuando ando muy estresado tengo sueño a lo largo del día, pero una vez que me acuesto es como que no puedo dormir. Sí, a mí me pasa, pero con mi nivel de retención de las cosas, por eso Siri y Alexa son mis mejores amigas ahora. Porque cambias a Tom Hanks por Denzel Washington.
No, o sea, de repente es como, oye, ando buscando un papel y resulta que el papel lo tengo en la mano, ¿no? Hasta que alguien me dice, oye, pues es que lo tienes en la mano. Totalmente. O me es muy difícil recordar de repente palabras o cosas así. Y ahí yo me doy cuenta, digo, bueno, ya he aprendido a decir, mi mente está agotada y por eso estoy así, ¿no? Sí, o ¿sabes qué? Multitasking. Sí, claro. ¿No? Entonces el multitasking, y esa es una habilidad que promueve la salud mental, el estar presentes. Sí. ¿No? O sea, que como que se valora mucho o está muy bien visto el, no, perfecto, estás en la junta, me ha tocado. Mandando correos. Ajá, y no, personas que están en 2 juntas a la vez. ¡Ah, caray! Te lo juro. O En sea, el que es como teléfono que y tenía la que estar en esta junta y en esta junta, y entonces uno está en el celular y el otro está en la computadora, ¿no? Y entonces está muy bien visto, pero realmente que tanto eso te ayuda a lograr tus objetivos. De trabajo, es que ¿no? aparte mencionas algo muy curioso, pero hay culturas organizacionales donde todo lo contrario a una buena salud mental es bien visto, ¿no? Sí. O sea, a veces exacto, y a veces parece hasta concurso a ver de quién está más agotado, ¿no? Sí. O sea, la gente se enorgullece de decir, no, yo me quedé ayer hasta las 11, yo llegué bien temprano, no he dormido bien en toda la semana, o sea, es cultural incluso ese tema, ¿no? Sí, incluso Arianna Huffington, que es una, referente también en temas de salud mental en Estados Unidos, sacó un libro de los hábitos de sueño, o sea, de la importancia del sueño. Wow. Y entrevistó al CEO, en su momento era el CEO que es el cofundador de Amazon, Jeff Bezos, y le decía, oye, ¿tú cuáles son tus hábitos de sueño? Y él decía, yo duermo 8 horas, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí me pagan para tomar decisiones. Y si yo no estoy bien descansado, yo no puedo elaborar esa función. Qué increíble. Entonces, como que empezar a desestigmatizar esta parte de si no duermes y llegas con la ojera así, eres un triunfador o una triunfadora. En realidad no, o sea, como se visualiza es moviste el número o no moviste el número, y el estar agotado mentalmente no te permite ser efectivo, y entonces empiezas a quemar el dinero en cosas e iniciativas que no te están generando, ¿no? O sea, se tiene que empezar a promover una cultura laboral efectiva y no nada más, o sea, porque el progreso no es lo mismo que estar trabajando todo el día. Sí. No, a lo mejor y llegas de pronto a ciertos resultados que te propusiste, la pregunta es a costa de qué, ¿no? También. O ahí tienes los niveles de rotación altísimos. Claro, o gente con diabetes altísima, ¿no? Pero claro, es que sus hábitos alimenticios también. Rendir a lo que dé, y si tengo ansiedad me pongo a comer lo que sea. Sí, como unos cacahuates para matar el hambre. Claro, y ahí traes el refresco, ¿no? O sea, como muchísimos hábitos nada más para rendir, pero que ya en un largo plazo no te da. Oye, ¿tú cómo cuidas tu salud mental? Ay, me Porque encanta. tú diriges una startup que... Yo voy a ser súper transparente. Por supuesto que yo también sufro temas de salud mental, ¿no? O sea, yo voy con mi psicoterapeuta, que llevo 3 años yendo con él, que de verdad es un crack. O sea, ¿por qué digo que es un crack? Porque me he enfrentado mucho a mí misma, en tanto temas con mi familia como temas laborales, que me ha ido construyendo a ser una mejor persona, pero esa construcción no es fácil. No, hombre. ¿No? O sea, no es de cómoda. Repente verte y decir... No es cómoda. Claro, no es nada cómodo. Y porque también sufro temas a veces de ansiedad, ¿no? O sea, pues por la misma carga, y entonces como que ir a terapia me ayuda muchísimo. Tengo un coach, ¿no? Y con el coach veo más temas de trabajo, hago pilates y yoga. O sea, te lo juro que el pilates encontré como lo mejor de la vida, o sea, porque hago como fuerza y elasticidad, me meto a la bicicleta, y últimamente... Porque mucho de esto lo he ido construyendo, a lo largo de 7 años que llevo en Cuéntame, pero me di cuenta de que necesito tener espacios para pensar. Entonces, literalmente en mi agenda me pongo espacios para pensar, que es un no negociable. O sea, yo no puedo tener juntas en ese horario y en ese espacio, y son como 5 horas, en un día a la semana, ¿no? En donde literalmente es pensar. Porque justo una de mis grandes mentoras que amo, que es Ángela Gómez, ¿no? Que es una crack, un mujerón, me decía, es que Rey, yo todo el día te veo corriendo. Y entonces, ¿en qué momento haces estrategia? Yo me sé la misma pregunta. ¿Verdad? Hasta ahorita que lo comentaste. Claro, ¿en qué momento haces estrategia? ¿En qué momento te sientas a ver los números y tomar decisiones? Porque 1 hora a la semana no te permite tener eso, ¿no? Entonces, como que eso también me hizo cuestionarme como esta parte de estar todo el día
trabajando no es igual a ser productivo. Sí, muchas veces. Y qué importante, o sea, es que sí, yo soy un defensor y un evangelizador del tema de la salud mental, porque tiene un componente de autoconocimiento muy importante. Sí. O sea, yo sé que hoy lo estamos hablando del tema de la cultura organizacional, pero la salud mental sí tiene un componente de autoconocimiento muy, muy, muy relevante. Y creo que la mejor fórmula es cuando alguien externo a ti te va guiando, porque pues nosotros no podemos ser juez y parte de nosotros mismos, ¿no? Sí. Y ahí es donde la terapia ayuda mucho, ¿no? Yo siempre que puedo le mando saludos a mi terapeuta. Me encanta. En el episodio anterior también, en este también. Y como octubre es el mes de la salud mental, le seguiré mandando saludos. Sí. Pero esa siempre ella me decía, ¿no? Es que esto es incómodo. Porque tú te vas a poner en una posición incómoda frente a alguien que pues ni te conoce, ¿no? Sí. Uh-huh. Entonces, creo que ese es un punto muy relevante de la salud mental. Y esa incomodidad yo siento que es la que frena a muchas personas, ¿no? En los estigmas que hay en temas de buscar ayuda de un tercero, ¿no? Porque al final, como bien decías, o sea, al fin, ese autoconocimiento te va llevando a adaptar lo que necesitas en la etapa en la que estás, porque no siempre nos funciona exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, el hecho de conocerte, decir, ok, esto que yo hacía ya no me sirve, ¿qué necesito ahora? Y ahí es donde empiezas a desarrollar una fórmula nueva de lo que te funciona a ti, sobre todo si estás en una posición de liderazgo, ¿no? Los chicos de mi equipo me dicen, no, es que ¿a qué horas descansas? Y todo, le digo, no, yo descanso mucho más de lo que ustedes creen que yo descanso, ¿no? Pero me aparezco en las horas, o sea, me aparezco en varios momentos de la jornada, pero yo sí estoy consciente que yo necesito mis espacios, ¿no? Le dije, nada más que ahora con el trabajo remoto ustedes no se dan cuenta, ¿no? Claro. Pero yo he aprendido eso, o sea, yo pareciera, por ejemplo, que yo estoy sin parar todo el día, pero no, sí hago mis pausas a lo largo del día porque yo entiendo cómo funciono y también entiendo lo que se espera de mi rol y entonces he aprendido a convivir con eso, ¿no? Ay, pero sí parte de un tema de autoconocimiento muy importante. Totalmente. Muy importante. Qué padre que lo compartes. Sí. Sí, yo también me hacía la misma pregunta. ¿A qué descansa Felipe? Sí, justamente él y una de nuestras compañeras, esposa de Gerardo, me preguntaba hace un tiempo, ¿cómo le haces? Yo le digo, pues es que hay que aprender, o sea, yo sé en mi día qué cosas voy a hacer y en qué momentos voy a tener esas pausas, ¿no? O sea, y hay días en que no se puede, obviamente, o sea, uno humanamente no lo puede hacer, pero sí es bien, bien importante llegar a ese punto de autoconocimiento. Sí, de saber qué te funciona. Digo, porque aparte no son las mismas fórmulas para todos, ¿no? Ay, totalmente. ¿Y sabes qué? ¿Qué te recarga, no? Sí, esa es como una gran pregunta. Sí. O sea, porque muchas veces dices, bueno, ahorita me funciona ver la tele, lo que sea eso signifique, ¿no? Cualquier suscripción que sea la favorita de cada uno. Uh-huh. Pero luego también estás todo el día en la computadora y entonces sigues viendo la serie. Sí. Realmente eso te desconecta. Exactamente. Entonces es como ir entendiendo qué funciona para ti, como tú decías. Sí. Oye, retornando un poco a lo que mencionabas al principio, ya nos dabas visibilidad de cómo impacta en indicadores, pero para entender mejor esa parte, ¿dónde vemos el costo de no atender la salud mental en el trabajo? Mira, es una pregunta bien complicada, porque no puedes hacer un ceteris paribus, o sea, frenar todo y entonces decir, fue por ese tema. Sí, ¿no? Exacto. Nosotros, pues dentro de todos los estudios que, sabes que nos la pasamos haciendo, ¿no? Sacamos una calculadora de retorno sobre la inversión a la salud mental. Uh-huh. Y entonces y esa la pueden encontrar en nuestra página web, Qué ¿no? Genial. Y básicamente ahí mucho del estudio que hizo el equipo es entender por parte de universidades, muchas de Estados Unidos y algunas europeas, porque la verdad es que lastimosamente en Latinoamérica no hay mucha inversión hacia estos temas, ¿no? Y entonces mucho de lo que, por ejemplo, obteníamos es una persona que sufre de depresión, que en México, de acuerdo al IMSS, es el 12% de la población, se tiende a ausentar 15 días más que el promedio de la población. Wow.
Entonces, inmediatamente te pega pues en un indicador de ausentismo, claro, ¿no? Que eso es, pues, si tú tienes a alguien que trabaja en un centro de distribución, pues 15 días no se te presentó esa persona, que es el 12% de tu población. Medio mes prácticamente. No, exacto, o sea, es una locura, nada más que lo ves reflejado quizás en, no, pues es que se ausentó por cualquier tema que cada uno pongamos como pretexto, ¿no? Por el mismo estigma que existe. Pero, por ejemplo, ahí te doy un indicador de depresión, ¿no? Ansiedad lo tiene en promedio el 15% de la población. Entonces, ¿en qué te impacta la ansiedad? Tú eres un tomador de decisión. La ansiedad puede hacer que no tomes la decisión correcta porque estás pensando en 300 escenarios negativos enraizados en el miedo en lugar de qué es lo que realmente va a mover la aguja. Entonces eso te pega directamente en tu toma de decisiones, ¿no? ¿Cómo se calcula eso? Es complejo, ¿no? Porque no hay mucho todavía investigación al respecto. Pero otro de los indicadores que tenemos es el tema de accidentes laborales, ¿no? Entonces, una persona que sufre de estrés laboral, que de acuerdo al IMSS, en México es el 75% de la población el que tiene riesgo de sufrir agotamiento laboral, tiende a accidentarse 5 veces más. ¿No? Entonces te pega directamente pues a tu KPI, a la persona en tu empresa que es el director de seguridad y salud, que me siento muy orgullosa, la verdad, de que hay empresas mexicanas que cuidan mucho esa parte, pues inmediatamente te pega en tu indicador de seguridad y salud, ¿no? Sí. Entonces es cómo vamos conectando a que no nada más es tu protocolo de, por ejemplo, cuando alguien entra a tu planta, que se tiene que quitar los zapatos, ponerse las botas, ponerse como todo el casco de seguridad, o sea, toda esa parte, cómo también empezamos a incorporar dentro de esos protocolos pasos que tengan que ver con la salud mental de su gente. Sí, importante. Y es necesario porque al final fíjate, este mes, todavía en septiembre, pues pasó el día de la prevención del suicidio, ¿no? Y son de pronto cosas que no te dan muchas señales, pero, o sea, la importancia de también uno como compañero, como líder, de ir identificando, ¿no? Completamente. Oye, para mí una cifra que es indescriptible, que no sé cómo es que podemos vivir con ella y dormir tranquilos, es que la tercera causa de muerte en niños de 12 a 18 años es el suicidio. Wow. O sea, eso está presente en nuestros hogares. Sí. Imagínate qué culpa el no saber ver las señales, ¿no? Entonces también esta parte como de uno mismo hacerse responsable, empezarse a educar, ¿no? De cuáles son esas señales que tus hijos pueden tener cuando no la están pasando bien, y con todo lo que estamos viendo de bullying, comparación por redes sociales, ¿no? O sea, tantas cosas que todavía promueven más el que quizás no veas tu autovalía y que termines tomando esa decisión. Es fuertísimo. Sí, sobre todo que es el tipo de situaciones que hasta que ocurren en tu entorno como que le empiezas a tomar el peso, ¿no? Por más que esté ahí la cifra. Sí, pero no lo ves tan cercano, ¿no? Sí, porque es como uno, o sea, es muy cercano, pero como no, o sea, ocurre masivamente, pero como no es hay muchos tabús en torno también al tema del suicidio. La gente incluso que ha tenido familiares o cercanos en esa lamentable situación, pues tampoco lo cuenta, ¿no? Porque hay muchos tabús. Sí. En ese sentido, sí, por ejemplo, decíamos, hay organizaciones que tienen muchos protocolos, están muy avanzadas en el tema de salud mental. Me gustó esta figura que usabas, así como existe todo un protocolo para pues toda la indumentaria que tiene que usar alguien en una planta que requiere una vestimenta especial, pues así debería existir en temas de salud mental, ¿no? Pero de las personas a lo mejor que nos están viendo hoy, puede haber a lo mejor empresas que no saben por dónde empezar. ¿Cuál serían los primeros pasos? Me encanta. Pues mira, creo que lo primero es definitivamente educar al personal, ¿no? Y eso tiene que empezar. Nosotros en Cuéntame, cuando entramos con una empresa, no hay manera que no empecemos con dirección general, ¿no? O sea, ¿qué pasa si a tu CFO llega y un colaborador le dice tengo depresión, tengo ansiedad? ¿Cómo contesta el director de finanzas, no? O ¿cómo contesta el que sea, no? Y entonces empezarlo a ver, generalmente a ese nivel hay que hablarlo mucho, justamente ahorita lo hablábamos como indicadores financieros, porque pues al fin y al cabo es una inversión que hace la empresa, ¿no? Entonces, desde entrenar a tu dirección general, lo segundo son lo que son tus gerentes. O sea, tus gerentes y tus equipos de recursos humanos son literalmente la gente que vive todos los días
con tu equipo, ¿no? Entonces el poder ver señales de que alguien no la está pasando bien, entender por qué trabajar la salud mental es importante y dejar que se vea como algo bonito, como, ay, qué bonito que estamos haciendo esto, ¿no? Y cuando, no sé, están viviendo momentos de cambio, mejor ya no se toca la salud mental. No, al contrario, esto es algo estratégico como negocio que te va preparando. Y más ahorita que estamos viviendo tantos cambios, o sea, donde inteligencia artificial es... Tus equipos tienen que empezarlo a meter en sus procesos y la adaptación al cambio cuesta trabajo y por supuesto que afecta a la salud mental de la gente, ¿no? O sea, tienes que volverte a capacitar, tienes que volver a empezar desde cero en muchas cosas. Entonces, todo eso está haciendo que como empresas tengamos de verdad que empezar a ver más por este tema si es que quieres que tu empresa continúe innovando, ¿no? Lo segundo que te diría es, mídelo. O sea, es súper importante medirlo. Tenemos la herramienta, la NOM 035, que me da mucho gusto que muchas empresas ya lo dejan de ver como algo como de, ay, lo tengo que hacer porque me lo piden, de cumplimiento, sino ya se vuelve parte de un protocolo. Eso me parece excepcional. ¿Cómo logras cruzar estos indicadores y tomar acción? Porque luego muchas veces lo medimos y es como, bueno, pues ahí la tenemos. Sabemos que tenemos un problema, pero... Exactamente. Ahí se corregirá en algún momento. Porque la obligación legal es medir. Claro. O sea, es realizar los cuestionarios. ¿Y qué crees? La obligación legal también es tomar acción. Sí. Porque ya vino la nueva tabla de enfermedades laborales. Bueno, sí. Que incorpora estrés, ansiedad, depresión. Claro. E insomnio como enfermedades de trabajo. Claro. Y que entonces ya empiezan a pegarle también financieramente a la empresa. Sí, porque te aumenta tu prima de riesgo. Si exactamente. Tienes, Entonces, esa parte de cómo atiendes a tiempo, ¿no? Entonces, canalizas a la gente a un psicólogo. El IMSS de repente no tiene la capacidad, para poder atender a toda la población. Entonces tú también como empresa, ¿cómo empiezas a hacer como ese tipo de inversiones, ¿no? Que te van a redituar al fin y al cabo en que no te van a dar un aumento en tu prima, etcétera. Sí. Y lo tercero que te diría, por supuesto, es que brindes un acompañamiento psicológico a tu población. Entonces, eso es, por ejemplo, parte de lo que hacemos en Cuéntame, que es cómo acompañas esos momentos de vida que tu gente tiene. Oye, maternidad, paternidad, ¿no? Donde de repente viene un integrante nuevo a tu familia y entonces tienes que aprender a gestionarte de una manera distinta. Viene el tema de la culpa, ¿no? Porque no estoy acá, pero tampoco estoy acá, pero quiero seguirme desarrollando y soy una colaboradora top performer, y entonces también como empresa la quiero seguir o lo quiero seguir manteniendo. O sea, todos esos momentos de vida que todos vivimos, duelos, o sea, mil y un temas. ¿Cómo acompañas? Pues a través de un partner, como Cuéntame. Sí, pero al final de cuentas, y volvemos a lo que mencionamos al principio, ¿no? Cada cosa que vives en el día a día, cada momento de tu vida, pues de alguna manera se va a reflejar en tu desempeño, en tus relaciones, en el contexto laboral. Sí, ¿no? sí. Oye, pues estamos llegando ya al final, es increíble cómo se nos va el tiempo de volada. En el podcast el coffee break, el tiempo fluye de otra manera. Sí, es una realidad paralela. Sí, pero estamos en una Matrix. Pero todavía nos queda una actividad más. Es una dinámica que tenemos, se llama Piensa Rápido. Okay. Vamos a decir, nosotros vamos a decir una palabra y tú nos contestas lo primero que se te viene a la mente, en unas 3, 4 palabras, ¿va? Estoy lista. Lista, perfecto, muy bien. Eso es reflejo de una buena salud mental. De que dormí bien ayer. Yo no sé si podría contestar tan rápido. A estas alturas yo tampoco podría. Entonces vamos a hacer acordeón por lo mismo. ¿Quieres comenzar? Sí. Venga. Salud mental. Autocuidado personal. Clima organizacional. Relevante. Seguridad psicológica. Clave. Estrés laboral. Riesgo. Bienestar en el trabajo. Promoción. Prevención. Acción. Mala salud mental. Accidentes. Y por último, y la más difícil, el coffee break. ¡Lo máximo! Excelente. Aparte respondió muy rápido. Yo creo que vamos al final a hacer una competencia de al los final de la temporada, temporada, a ver quién responde. Vamos a poner cronómetro. Vamos a poner un cronómetro. Órale, de verdad que sí. Y nos ponen así como de el que contestó más rápido. A ver quién gana el contexto. No, porque vamos a exhibir a varios. No, pero solo premian al top 3. Ah, bueno. Exacto. Hacemos un listado, ¿no? Para que nadie se moleste. Sí.
¿Cómo, regresando un poquito a esa Regina que nos contabas que pues ahí estuvo tocando puertas para conseguir financiamiento para ir a ese concurso en Boston y que todavía no iniciaba tal vez su vida laboral formal, ¿no? Si tuvieras oportunidad de regresar en el tiempo, ¿qué le dirías a esa Regina? Esto, porque piensa rápido, ¿verdad? Pensar. Le diría, disfrútalo, sigue adelante, vales la pena, este es solo el inicio, tu pasión es tu mayor herramienta y creo en ti. Qué bonito mensaje. Qué bonito. Ya está viendo la cámara. Sí. A lo mejor en otra línea temporal te está viendo. Exacto. O luego se inventa los viajes en la del tiempo. O se inventan los viajes en el tiempo y lo puedes hacer. No, pero, Rey, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en el Coffee Break, por platicarnos de todo esto, ayudar a que se entienda la importancia del tema y porque seguramente habrá mucha gente que nos está escuchando, viendo en este momento. O sea, a lo mejor está pasando por un momento así y no le ha puesto nombre, ¿no? Y después de esto dice, eso es lo que yo estoy pasando, ¿no? Sí. Claro. O tenemos a un líder que dice, ahora entiendo por qué se está comportando así esta persona, ¿no? O entiendo por qué mi compañero se está comportando de alguna manera, ¿no? Claro. Creo que son temas muy importantes que se tienen que hablar. Entonces, muchas gracias de verdad por acompañarnos. Pues Felipe, ya llegamos al final. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. Si la gente quiere ubicarte en tus redes, ¿cómo te encuentran? Me puede encontrar como Regina Espinosa T en LinkedIn. La verdad es que es la red social que más ocupo. No utilizo Instagram por salud mental. Bien hace. Excelente. O en nuestra página web www.sicuéntame.com. Y la verdad es que feliz. Y sí quiero nada más mencionar algo, porque de repente la salud mental puede sonar como algo, estar feliz todo el tiempo. Sí. Y en realidad no es así. No. O sea, la salud mental es darte cuenta que la tristeza es una herramienta que te permite ver qué valoras, que te permite entender, pues sí, básicamente en los momentos complejos de la vida es una herramienta que te va a permitir poder sacar lo que estás viviendo, ¿no? Y poder entender, pues sí, hacia dónde va como tu mayor valor, ¿no? Por otro lado, el enojo también es una emoción súper importante, ¿no? Que te permite establecer límites, hechos de la manera correcta, es algo que te permite tener crecimiento. Entonces, como que también siento que está muy, no sé, como puesto como con diamantitos la salud mental, de decir, es alguien que se la pasa sonriendo todo el día, y no es así. Entonces, para los que nos están escuchando, la están pasando mal, todos la pasamos mal en algún momento, no estás solo, y acércate a un especialista. O sea, eso es lo más importante, no estás solo y hay alguien que te pueda acompañar y te pueda apoyar. Claro. Sí. Y no está mal pasar momentos malos. No está también, mal, y no te hace más débil. No, y qué valioso mensaje. Muchas gracias por compartirlo. Y gracias a ustedes por seguirnos. Y tomen estas palabras. Realmente, si ustedes están pasando un mal momento, alcen la voz, busquen a alguien en su organización que les pueda ayudar. Como decía Regina, no estamos solos, no están solos. Vamos a estar hablando a lo largo, quisimos adelantarnos al mes de la salud mental, pero vamos a estar hablando a lo largo de este mes de diferentes aspectos de la salud mental, así que si este tema les interesa, pues no dejen de seguirlos, y recuerden pues que El Economista tiene una amplia lista de podcasts. Si a usted le gusta este en particular, pues no deje de suscribirse al canal en la plataforma de su preferencia para que le lleguen las notificaciones cada jueves que salen los nuevos episodios, y nos vemos en la próxima. El Coffee Break. El Economista Podcast.